Libro segundo de El misterio de Belicena Vilca. La carta de Belicena Vilca al doctor Arturo Siegnagel. Ante todo deseo agradecer cuánto hizo usted por mí durante este largo año en que he sido su paciente. Sé que muchas veces su bondad le ha llevado a sobrepasar los límites de la mera responsabilidad profesional y me ha dedicado más tiempo y cuidados de los que sin dudas merecía mi condición de alienada. Mucho se lo reconozco, doctor, mas comprenderá al leer esta carta, mi recuperación era prácticamente imposible. De cualquier manera, la diosa Pirena sabrá recompensar justamente sus esfuerzos. Seguramente, cuando esta carta llegue a sus manos, yo estaré muerta. Ellos no perdonan y nosotros no pedimos clemencia. Esta posibilidad no me preocupa, ya que la muerte es, en nuestro caso, solo una ilusión. Pero entiendo que para usted la ausencia será real y por eso he decidido escribirle. Soy consciente de que no me creerá por anticipado y es así que me tomé el atrevimiento de enviarle la presente a su domicilio de Cerrillos. Se preguntará cómo lo hice, sobornando a una enfermera, quien obtuvo la dirección registrada en el fichero administrativo y efectuó el despacho de la correspondencia. Le ruego que olvide la falta de disciplina y no indague la identidad de la enfermera, pues si muero, cosa probable, el miedo le hará cerrar la boca, y por otra parte, tenga presente que ella solo cumplía con mi última voluntad. Ahora iré al grano, doctor. Deseo solicitarle un favor postrero, mas para ser justa con usted, antes le pondré en antecedentes de ciertos hechos. Creo que me ayudará, pues una voluntad más poderosa que nosotros le ha puesto en mi camino. Quizás usted también busca una respuesta sin saberlo. Quizás en esta carta esté esa respuesta. Sí, esto es así, o si ya se ha hecho usted consciente del gran engaño, entonces lea con detenimiento lo que sigue, pues allí encontrará algunas claves para orientarse en el camino de regreso al origen. He escrito pensando en usted y fui clara hasta donde pude, pero descuento que me comprenderá, pues lleva visiblemente plasmado el signo del origen. Comenzaré por informarle que soy de los últimos descendientes de un antiguo linaje portador de un secreto mortal, un secreto que fue guardado por mi familia durante siglos y que corrió peligro de perderse para siempre cuando se produjo la desaparición de mi hijo, Noyo Vilca. Ahora no importa que los golem me asesinen, pues el objetivo de mi estrategia está cumplido. Conseguí distraerlos tras mis pasos mientras Noyo llevaba a cabo su misión. En verdad, él no fue secuestrado, sino que viajó hacia la caverna de Parsifal, en la provincia de Córdoba, para transportar hasta allí la espada sabia de la casa de Tarsis. Y yo partí enseguida en sentido contrario, con la consigna de cubrir la misión de Noyo, desviando sobre mí la persecución de los golem. La sabiduría hiperbórea me ayudó, aunque nada podría hacer al final contra el poder de sus diabólicas drogas, una de las cuales me fue suministrada hábilmente en uno de los viajes que hice a la provincia de Jujuy. Después de eso vino la captura por parte del ejército y la historia que usted conoce. Pero todo esto lo entenderá con más claridad cuando le revele, como mi legado póstumo, el secreto familiar. El secreto, en síntesis, consiste en lo siguiente. La familia mantuvo oculto, mientras transcurrían 14 generaciones americanas, el instrumento de un antiguo misterio, tal vez del más antiguo misterio de la raza blanca. Tal instrumento permite a los iniciados hiperbóreos conocer el origen extraterrestre del espíritu humano y adquirir la sabiduría suficiente como para regresar a ese origen, abandonando definitivamente el demencial universo de la materia y la energía de las formas creadas. ¿Cómo llegó a nuestro poder ese instrumento?
En principio le diré que fue traído a América por mi antepasado Lito de Tarsis, quien desembarcó en Colonia Coro en 1534, y pocos años después fundó la rama tucumana de la estirpe. Pero esto no responde a la pregunta. En verdad, para aproximarse a la respuesta directa, habría que remontarse a miles de años atrás, hasta la época de los reyes de mi pueblo, de quienes Lito de Tarsis era uno de los últimos descendientes. Aquel pueblo que habitaba la península ibérica desde tiempos inmemoriales, lo denominaré, para simplificar, íbero en adelante, sin que ello signifique adherir a ninguna teoría antropológica o racial moderna. La verdad es que poco se sabe actualmente de los íberos, pues todo cuanto a ellos se refería, especialmente a sus costumbres y creencias, fue sistemáticamente destruido u ocultado por nuestros enemigos. Ahora bien, en la época en que conviene comenzar a narrar esta historia, los íberos se hallaban divididos en dos bandos irreconciliables, que se combatían a muerte mediante un estado de guerra permanente. Los motivos de esa enemistad no eran menores, se basaban en la práctica de cultos esencialmente contrapuestos, en la adoración de dioses enemigos. Por lo menos esto era lo que veían los miembros corrientes de los pueblos combatientes. Sin embargo, las causas eran más profundas y los miembros de la nobleza gobernante, reyes y jefes, las conocían con bastante claridad. Según se susurraba en las cámaras más reservadas de las cortes, puesto que se trataba de un secreto celosamente guardado, había sido en los días posteriores al hundimiento de la Atlántida, cuando, procedentes del mar occidental, arribaron a los continentes europeo y africano grupos de sobrevivientes pertenecientes a dos razas diferentes. Unos eran blancos, semejantes a los miembros de mi pueblo, y los otros eran de tez más morena, aunque sin ser completamente negros como los africanos. Estos grupos, no muy numerosos, poseían conocimientos asombrosos, incomprensibles para los pueblos continentales, y poderes terribles, poderes que hasta entonces sólo se concebían como atributo de los dioses. Así pues, poco les costó ir dominando a los pueblos que hallaban a su paso. Y digo que hallaban a su paso porque los atlantes no se detenían jamás definitivamente en ningún lugar, sino que constantemente avanzaban hacia el este. Mas tal marcha era muy lenta, pues ambos grupos se hallaban abocados a muy difíciles tareas, las que insumían mucho tiempo y esfuerzo, y para concretar las cuales necesitaban el apoyo de los pueblos nativos. En realidad, sólo uno efectuaba la tarea más pesada, puesto que, luego de estudiar prolijamente el terreno, se dedicaba a modificarlo en ciertos lugares especiales mediante enormes construcciones megalíticas, menhires, dólmenes, cromlechs, pozos, montes artificiales, cuevas, etc. Aquel grupo de constructores era de la raza blanca y había precedido en su avance al grupo moreno. Este último, en cambio, parecía estar persiguiendo al grupo blanco, pues su desplazamiento era aún más lento y su tarea consistía en destruir o alterar mediante el tallado de ciertos signos las construcciones de aquellos. Como decía, estos grupos jamás se detenían definitivamente en un sitio, sino que luego de concluir su tarea continuaban moviéndose hacia el este. Empero, los pueblos nativos que permanecían en los primitivos solares ya no podían retornar jamás a sus antiguas costumbres. El contacto con los atlantes los había transmutado culturalmente. El recuerdo de los hombres semidivinos procedentes del mar occidental no podría ser olvidado por milenios. Y digo esto para plantear el caso improbable de que algún pueblo continental hubiese podido permanecer indiferente tras su partida. Realmente esto no podía ocurrir porque la partida de los atlantes no fue nunca brusca, sino cuidadosamente planificada, sólo concretada cuando se tenía la seguridad de que justamente los pueblos nativos se encargarían de cumplir con una misión que sería del agrado de los dioses.
Para ello habían trabajado pacientemente sobre las mentes dúctiles de ciertos miembros de las castas gobernantes, convenciéndolos sobre la conveniencia de convertirse en sus representantes frente al pueblo. Una oferta tal sería difícilmente rechazada por quien detente una mínima vocación de poder, pues significa que para el pueblo el poder de los dioses ha sido transferido a algunos hombres privilegiados, a algunos de sus miembros especiales. Cuando el pueblo ha visto una vez el poder y guarda memoria de él, su ausencia posterior pasa inadvertida si allí se encuentran los representantes del poder. Y sabido es que los regentes del poder acaban siendo los sucesores del poder. A la partida de los atlantes, pues, siempre quedaban sus representantes encargados de cumplir y hacer cumplir la misión que agradaba a los dioses. ¿Y en qué consistía aquella misión? Naturalmente, tratándose del compromiso contraído con dos grupos tan diferentes como el de los blancos o los morenos atlantes, no podía referirse sino a dos misiones esencialmente opuestas. No describiré aquí los objetivos específicos de tales misiones, pues serían absurdas e incomprensibles para usted. Diré, en cambio, algo sobre las formas generales con que las misiones fueron impuestas a los pueblos nativos. No es difícil distinguir esas formas e inclusive intuir sus significados, si se observan los hechos con la ayuda del siguiente par de principios. En primer lugar, hay que advertir que los grupos de atlantes desembarcados en los continentes luego del hundimiento de la Atlántida no eran meros sobrevivientes de una catástrofe natural, algo así como simples náufragos, sino hombres procedentes de una guerra espantosa y total. El hundimiento de la Atlántida es, en rigor de la verdad, sólo una consecuencia, el final de una etapa en el desarrollo de un conflicto, de una guerra esencial que comenzó mucho antes, en el origen extraterrestre del espíritu humano y que aún no ha concluido. Aquellos hombres entonces actuaban regidos por las leyes de la guerra, no efectuaban ningún movimiento que contradijese los principios de la táctica, que pusiese en peligro la estrategia de la guerra esencial. La guerra esencial es un enfrentamiento de dioses, un conflicto que comenzó en el cielo y luego se extendió a la tierra, involucrando a los hombres en su curso. En el teatro de operaciones de la Atlántida sólo se libró una batalla de la guerra esencial, y en el marco de las fuerzas enfrentadas, los grupos de atlantes que he mencionado, el blanco y el moreno, habían intervenido como planificadores o estrategas de su bando respectivo. Es decir, que ellos no habían sido ni los jefes ni los combatientes directos en la batalla de la Atlántida. En la guerra moderna, sus funciones serían las propias de los analistas de Estado Mayor, salvo que aquellos analistas no disponían de las elementales computadoras electrónicas programadas con juegos de guerra, como los modernos, sino de un instrumento incomparablemente más perfecto y temible, el cerebro humano especializado hasta el extremo de sus posibilidades. En resumen, cuando se produce el desembarco continental, una fase de la guerra esencial ha terminado. Los jefes se han retirado a sus puestos de comando y los combatientes directos que han sobrevivido al aniquilamiento mutuo padecen diversa suerte. Algunos intentan reagruparse y avanzar hacia una vanguardia que ya no existe. Otros creen haber sido abandonados en el frente de batalla, otros huyen en desorden, otros acaban por extraviarse o terminan olvidando la guerra esencial. En resumen, y empleando ahora el lenguaje con que los atlantes blancos hablaban a los pueblos continentales, los dioses habían dejado de manifestarse a los hombres, porque los hombres habían fallado una vez más. No resolvieron aquí el conflicto planteado a escala humana, dejando que el problema regresase al cielo y enfrentase nuevamente a los dioses. Pero los dioses se habían enfrentado por razón del hombre, porque unos dioses querían que el espíritu del hombre regresase a su origen, más allá de las estrellas, mientras que otros
pretendían mantenerlo prisionero en el mundo de la materia. Los atlantes blancos estaban con los dioses que querían liberar al hombre del gran engaño de la materia y afirmaban que se había luchado reciamente por alcanzar ese objetivo. Pero el hombre fue débil y defraudó a sus dioses liberadores, permitió que la estrategia enemiga ablandase su voluntad y le mantuviese sujeto a la materia, impidiendo así que la estrategia de los dioses liberadores consiguiese arrancarlo de la tierra. Entonces la batalla de la Atlántida concluyó y los dioses se retiraron a sus moradas, dejando al hombre prisionero de la tierra, pues no fue capaz de comprender su miserable situación, ni dispuso de fuerzas para vencer en la lucha por la libertad espiritual. Pero ellos no abandonaron al hombre, simplemente la guerra ya no se libraba en la tierra. Un día, si el hombre voluntariamente reclamaba su lugar en el cielo, los dioses liberadores retornarían con todo su poder y una nueva oportunidad de plantear la batalla sería aprovechada. Sería esta vez la batalla final, la última oportunidad antes de que los dioses regresasen definitivamente al origen, más allá de las estrellas. Entretanto, los combatientes directos por la libertad del espíritu que se reorientasen en el teatro de la guerra, los que recordasen la batalla de la Atlántida, los que despertasen del gran engaño o los buscadores del origen, deberían librar en la tierra un durísimo combate personal contra las fuerzas demoníacas de la materia, es decir, contra fuerzas enemigas abrumadoramente superiores, y vencerlas con voluntad heroica. Sólo así serían admitidos en el cuartel general de los dioses. En síntesis, según los atlantes blancos, una fase de la guerra esencial había finalizado. Los dioses se retiraron a sus moradas y los combatientes estaban dispersos. Pero los dioses volverían. Lo probaban las presencias atlantes allí, construyendo y preparando la tierra para la batalla final. En la Atlántida, los atlantes morenos fueron sacerdotes que propiciaban el culto a los dioses traidores al espíritu del hombre. Los atlantes blancos, por el contrario, pertenecían a una casta de constructores guerreros o guerreros sabios que combatían en el bando de los dioses liberadores del espíritu del hombre, junto a las castas noble y guerrera de los hombres rojos y amarillos, quienes nutrieron las filas de los combatientes directos. Por eso los atlantes morenos intentaban destruir sus obras, porque adoraban a las potencias de la materia y obedecían el designio con que los dioses traidores encadenaron el espíritu a la naturaleza animal del hombre. Los atlantes blancos provenían de la raza que la moderna antropología denomina de Cromañón, unos 30.000 años antes. Los dioses liberadores, que por entonces gobernaban la Atlántida, habían encomendado a esta raza una misión de principio, un encargo cuyo cumplimiento demostraría su valor y les abriría las puertas de la sabiduría. Debían expandirse por todo el mundo y exterminar al animal hombre, al homínido primitivo de la tierra que sólo poseía cuerpo y alma, pero carecía de espíritu eterno, es decir, a la raza que la antropología ha bautizado como de Neandertal, hoy extinguida. Los hombres de Cromañón cumplieron con tal eficiencia esa tarea que fueron recompensados por los dioses liberadores con la autorización para reagruparse y habitar en la Atlántida. Allí adquirieron posteriormente el magisterio de la piedra y fueron conocidos como guardianes de la sabiduría lítica y hombres de piedra. Así, cuando digo que pertenecían a una casta de constructores guerreros, ha de entenderse constructores en piedra, guerreros sabios en la sabiduría lítica. Y esta aclaración es importante porque en su ciencia sólo se trabajaba con piedra, vale decir, tanto las herramientas como los materiales de su ciencia consistían en piedra pura, con exclusión explícita de los metales. Los metales, explicarían luego a los íberos, representaban a las potencias de la materia y debían ser cuidadosamente evitados o manipulados con mucha cautela.
Al transmitir la idea de que la esencia del metal era demoníaca, los atlantes blancos buscaban evidentemente infundir un tabú en los pueblos aliados, tabú que, por lo menos en caso del hierro, se mantuvo durante varios miles de años. Inversamente, los atlantes morenos, sin dudas, por su particular relación con las potencias de la materia, estimulaban a los pueblos que les eran adictos a practicar la metalurgia y la orfebrería, sin restricciones hacia ningún metal. Y este es el segundo principio que hay que tener presente, doctor Arturo Ciegnagel. Los atlantes blancos encomendaron a los íberos que los habían apoyado en las construcciones megalíticas una misión que puede resumirse en la siguiente forma: proteger las construcciones megalíticas y luchar a muerte contra los aliados de los atlantes morenos. Estos últimos, por su parte, propusieron a los íberos que los secundaban una misión que podría formularse así: destruir las construcciones megalíticas, si ello no fuese posible, modificar las formas de las piedras hasta neutralizar las funciones de los conjuntos. Si ello no fuese posible, grabar en las piedras los signos arquetípicos de la materia, correspondientes con la función a neutralizar. Si ello no fuese posible, distorsionar al menos el significado bélico de la construcción, convirtiéndola en monumento funerario, etc., y combatir a muerte a los aliados de los atlantes blancos. Como dije antes, luego de imponer estas misiones, los atlantes continuaban su lento avance hacia el este, los blancos siempre seguidos a prudente distancia por los morenos. Es por eso que los morenos tardaron miles de años en alcanzar Egipto, donde se asentaron e impulsaron una civilización que duró otros tantos miles de años y en la cual oficiaron nuevamente como sacerdotes de las potencias de la materia. Los atlantes blancos, en tanto, siguieron siempre hacia el este, atravesando Europa y Asia por una ancha franja que limitaba en el norte con las regiones árticas, y desapareciendo misteriosamente al fin de la prehistoria. Sin embargo, tras de su paso, belicosos pueblos blancos se levantaron sin cesar, aportando lo mejor de sus tradiciones guerreras y espirituales a la historia de Occidente. Mas ¿a dónde se dirigían los atlantes blancos? A la ciudad de Ktagar o Agartha, un sitio que, conforme a las revelaciones hechas a mi pueblo, era el refugio de alguno de los dioses liberadores, los que aún permanecían en la tierra, aguardando la llegada de los últimos combatientes. Aquella ignota ciudad había sido construida en la tierra hacía millones de años, en los días en que los dioses liberadores vinieron de Venus y se asentaron sobre un continente al que nombraron Hiperbórea, en recuerdo de la patria del espíritu. En verdad, los dioses liberadores afirmaban provenir de Hiperbórea, un mundo increado, es decir, no creado por el Dios creador, existente más allá del origen. Al origen lo denominaban Thule, y según ellos, Hiperbórea significaba patria del espíritu. Había así una Hiperbórea original y una Hiperbórea terrestre, y un centro isotrópico, Thule, asiento del Graal, que reflejaba al origen y que era tan inubicable como éste. Toda la sabiduría espiritual de la Atlántida era una herencia de Hiperbórea, y por eso los atlantes blancos se llamaban a sí mismos iniciados hiperbóreos. La mítica ciudad de Catígara o Catígara, que figura en todos los mapas anteriores al descubrimiento de América, situada cerca de China, no es otra que Ktagar, la morada de los dioses liberadores, en la que sólo se permite entrar a los iniciados hiperbóreos o guerreros sabios, vale decir, a los iniciados en el misterio de la sangre pura. Finalmente, los atlantes partieron de la península ibérica. ¿Cómo se aseguraron que las misiones impuestas a los pueblos nativos serían cumplidas en su ausencia? Mediante la celebración de un pacto con aquellos miembros del pueblo que iban a representar el poder de los dioses, un pacto que, de no ser cumplido, arriesgaba algo más que la muerte de la vida. Los colaboradores de los atlantes morenos ponían en juego la inmortalidad del alma, en tanto que los seguidores de los atlantes blancos respondían con la eternidad del espíritu.
Pero ambas misiones, tal como dije, eran esencialmente diferentes, y los acuerdos en que se fundaban, naturalmente, también lo eran. El de los Atlantes blancos fue un pacto de sangre, mientras que el de los Atlantes morenos consistió en un pacto cultural. Evidentemente, Dr. Ciennagel, esta carta será extensa y tendré que escribirla en varios días. Mañana continuaré en el punto suspendido del relato y haré un breve paréntesis para examinar los dos pactos. Es necesario, pues, de allí surgirán las claves que le permitirán interpretar mi propia historia.